Llega la ley con furia. Bienvenido, Alejandro. Está silenciado tu micrófono. Marisa, me da mucho gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Al contrario, de verdad, el gusto es mío y pues estamos todos súper interesados, la verdad. Qué bueno que vamos a tener, les aviso eso, el gran anuncio, y por eso quería yo cerrar con esto el programa, porque a partir de ahora Alejandro va a colaborar con nosotros con este segmento que se va a llamar La Ley con Furia, y en donde nos va a hablar justamente de esa vista, de esos, nos va a dar esos consejos que nos hacen tanta falta acerca de cómo protegernos, defendernos, cómo pedir y exigir las cosas en este mundo, ¿verdad? Claro que sí, mira, en nuestra sociedad mexicana yo creo que lo que falta es una información veraz, y recuerda que el conocimiento y la información es poder, sobre todo para aquellas mujeres que han sido ahora violentadas por el fenómeno de la pandemia que hubo pues en el encierro que tuvimos forzoso durante mucho tiempo, sí, y que estuvimos conviviendo tanto hombres como mujeres, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, etcétera, y que se disparó el fenómeno de la violencia familiar. Muy cierto. ¿Qué es la violencia familiar? Es bien importante que lo sepan, sobre todo el objetivo tanto de las mujeres como de los hombres, pero fundamentalmente el género femenino, porque normalmente las mujeres físicamente son menos fuertes que los hombres, por constitución, por naturaleza. Claro. Pues el hombre tiene más fuerza y normalmente el más fuerte es el que ataca al más débil. Así es. Se da la violencia familiar de mujeres hacia hombres, pero estadísticamente son los menos. Es bien importante para mí como abogado. Hace ratito decía, hace unos minutos decía el primer entrevistado, el literato, el maestro, que el poder de la palabra te puede ayudar, y él decía que él no está para resolver los problemas a nivel mundial, ni yo tampoco, pero sí para resolver los problemas en este caso y prevenirlos, claro, en materia de defensa contra el delito y además contra la violencia familiar. Exactamente. ¿Qué es la violencia familiar? ¿Es una acción o es una omisión que realiza un ser humano, ¿sí? Y que hace cualquier tipo de violencia, ya sea física, cuando se van a los golpes, cuando te dan una cachetada, cuando te jalan el cabello, te ponen un ojo morado, te golpean, te dan una patada, etcétera. Y también hay violencia psicoemocional, que es una de las más, las que te quedan arrugada la mente, la cuestión psicoemocional, cuando tú dices una palabra violenta, cuando le dices o te dice tu familia, o le dices a un hijo o a una esposa, tú no sirves para nada, tú cállate, tú no opines, tú no puedes tener el control de esto, no sabes manejar las finanzas, te dilapidas todo el dinero, eres una tonta, o a un hijo, tú no puedes, eres un burro. Bueno, pues se da una violencia psicoemocional. Claro. La violencia sexual, evidentemente, cuando se da también entre los cónyuges, incluso el delito de violación. Por supuesto. Entonces, también hay una violencia económica. Nuestro Código Penal, el de la Ciudad de México, específicamente para quien nos está escuchando, es el artículo 200 de nuestro Código Penal para el Distrito Federal anteriormente, ahora la Ciudad de México. Okay. También habla de la violencia patrimonial en contra de los derechos reproductivos. Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada y quiere tener a su hijo, pero la pareja le dice, no, vas a abortar, por ejemplo, o no te permito que tengas ese niño, o lo vas a tener a fuerza. Es decir, es una libertad que tienen las personas para elegir su vida reproductiva. Claro. ¿Y en qué momento ocurre? Cuando haya esto, cuando ocurre o haya ocurrido dentro o fuera del lugar que se habite, porque antes decían violencia intrafamiliar, lo cual es, dijo intra,
nos quiere decir adentro del domicilio, pero Claro. no puede ser dentro o fuera, en un restaurante, en una reunión con amigos, en la vía pública, en cualquier lugar, ya se hizo una modificación al tipo penal. Entonces, para que nuestro público, tu público, ¿verdad?, esté enterado y tenga el poder no solamente de la palabra, sino con la ley, y que sepa que la ley se puede aplicar con furia. Una furia bien entendida, no Ujú. violenta, sino Claro. obligar a las autoridades y a las instituciones que se haga valer la ley escrita. Muy ¿Quiénes cometen ese delito? Pues el cónyuge o la cónyuge, claro. la excónyuge o el excónyuge, la concubina, la exconcubina o el concubinario o concubino, y los parientes consanguíneos en línea recta ascendiente, o sea, los padres, Exacto. los abuelos, o Ujú. abajo los hijos, los nietos o los bisnietos, sin límite de grado, o el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado. Los colaterales son los hermanos, los primos, los tíos, etcétera. Hasta Ujú. cuarto grado se considera como violencia familiar. Claro. Ahora, cuando entra la violencia familiar, ya la definimos en su carácter de violencia física. Ya dije que es todo maltrato, golpe, etcétera. ¿Cuándo se da la violencia psicoemocional? Esto es bien importante saberlo, Oh, porque sí. la gran mayoría de las personas no tiene ese conocimiento, No sabe distinguirlo y lo está viviendo muchas veces. y vamos a utilizar la lógica diaria para Ujú. poder definir cuál es la violencia psicoemocional. Ok. Obviamente es toda acción u omisión también, o sea, puedes hacer o dejar de hacer, que pueda consistir en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia. O sea, las personas que están enfermas de los celos también están cometiendo el delito, ya penetrando voluntariamente en el terreno del ilícito de la violencia familiar. Ujú. Desdén, indiferencia, descuido, discriminación, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, eh, entre otras que provoquen a quien las recibe. Lo importante es que provoquen a quien las recibe alteraciones autocognitivas, o sea, que te provoquen realmente una desvaloración y que te la creas realmente. Ujú. Sí es cierto, soy un tonto, soy un mal profesionista, soy una tonta, estoy muy gordo o gorda, no sé opinar, mejor me callo, que tengas una actitud devaluatoria, que hayas tú sido objeto de una actitud evaluatoria, Ujú. y entonces la autovaloración se vea disminuida, que integran una autoestima. O sea, Exacto. cuando te lastima la autoestima. Ahora, dices, ¿cómo voy a probar eso con datos científicos? Bueno, cuando tú denuncias ese delito, la ley tiene la obligación de remitirte con un psicólogo en Listo. materia precisamente de violencia familiar, para que a través de ciertas baterías en materia de psicología se pueda definir o se puedan verificar que haya trazos o rastros de ese tipo de violencia que te autodevaluó, que te lastimó tu autoestima o que te alteró en alguna esfera de tu estructura psíquica. De acuerdo. Y La, esa es la única forma de detectarlo, porque de verdad, muchas veces la persona está inmersa en una situación que la devalúa, que le hace sufrir, que le baja la autoestima día con día y cree que así es, que es normal. y ese es el principio del fin, porque empiezan a justificar esas actitudes devaluatorias o que denostan a la persona o que la ofenden, y entonces empieza a cobrar algún efecto el violentómetro. El Yo le llamo violentómetro. violentómetro porque desde el noviazgo, desde una relación de amistad que después se puede convertir en otra situación, Ujú. se puede evitar el feminicidio,
se puede evitar la violencia familiar, o resulta que muchas veces las personas piensan, sobre todo las mujeres, que no tienen otra opción. Cuando el hombre es el proveedor y dicen, si yo lo denuncio porque me dio una golpiza, porque me dejó los ojos morados, porque me fracturó la nariz o cualquier otro tipo de violencia física o psicoemocional, entonces me va a correr de la casa y me va a echar a la calle, porque además ya me dijo que me va a quitar a los niños y que me va a dejar en la calle. Bueno, pues les tengo noticias, porque son noticias para defenderse, son noticias para evitar problemas posteriores que pueden ser de mayor grado. Claro. Vamos a hablar un poquito de la violencia patrimonial para después engarzar y hacer una conclusión de cómo se pueden defender. La violencia patrimonial también es todo acto u omisión que ocasiona daño, ya sea de manera directa o indirecta, a los bienes muebles o inmuebles de la persona, en menoscabo de su patrimonio. También puede consistir en perturbación a la posesión cuando te echan a la calle, cuando dañan tus bienes, te rayan el carro, te lo queman. Hemos visto, bueno, yo he visto casos en que las mujeres o los hombres les queman el coche a las personas, les rompen los documentos, les quitan los pasaportes, perturban la posesión de su casa, el ocultamiento o retención de objetos o de documentos personales, bienes o valores, cuando tienes tu tarjeta de crédito, de débito, tu cuenta bancaria, tus recibos, etcétera, y algunos derechos patrimoniales o recursos económicos. O sea, también eso es violencia familiar en el rubro de la violencia patrimonial. Y una también de las más importantes es la violencia económica. ¿Qué es la violencia económica? Puede decir la gente, bueno, pero ¿cómo me pueden violentar económicamente? Sí, también es toda acción u omisión que afecta la economía del sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Pues el que no tiene los medios de producción, el que no es el proveedor. Normalmente es la mujer, porque los roles todavía en la sociedad mexicana está muy arraigado el que el hombre trabaja, la mujer es la que cuida a los hijos o tiene la crianza de los mismos, las labores del hogar, etcétera, etcétera. Así es. A través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso. Fíjate qué interesante. Cuando te empiezan a cerrar la llave económicamente, cuando hay una serie de problemas o enfrentamientos, o no hacen lo que tú dices o lo que te dicen, entonces te cierran la llave económicamente de los ingresos o de las percepciones económicas, y puede consistir en la restricción o limitación de los recursos económicos. O sea, también ahí entra la violencia familiar. Y la violencia sexual está por demás explicada, ¿no? O sea, damos cuenta que también es toda acción o omisión que amenaza poner en riesgo, lesionar la libertad, seguridad, integridad y desarrollo sexual de la víctima. Por ejemplo, el hecho de que llegue en estado de ebriedad el esposo o en estado normal y quiera abusar sexualmente de la esposa cuando ella tiene la libertad de decir no quiero, ya esto es una violación en dado caso que sea consumada, pero también puede darse el tema del abuso sexual, de tocamientos indebidos o de cuestiones que son soeces, groseras, majaderas o que no van de acuerdo al pacto que se tiene en un débito conyugal en materia sexual. Exactamente. Y ahora, yo creo que es de los puntos más difíciles de distinguir, ¿no? Claro. Ahora, es bien importante que se empiece a distinguir desde el principio, porque dicen por ahí que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y sí. El artículo 138, hablamos del Código Penal hace ratito y dijimos artículo 200 del Código Penal de la Ciudad de México. Correcto. Esta entidad federativa también tiene su nomenclatura, pero es el artículo 200. O sea, es bien sencillo que las personas que nos están viendo, que nos vayan a reproducir en algún momento, les digan o sepan a quienes saben que están sufriendo de este tipo de delitos, cómo se pueden defender, qué es la violencia familiar y cómo se pueden defender. Tú me dices cuando, porque lo más sencillo para mí es hablar y yo, lo más difícil es callarme, ¿verdad? Entonces tú me dices cuando ya me tengan que callar. No, por favor, sigue. El artículo 138
pero del Código Nacional de Procedimientos Penales, y es un código nacional, te habla de las providencias precautorias para evitar una violencia mayor o para la restitución de los derechos de la víctima. Puede haber aquí prohibición de acercarse, es el 137, medidas de protección y providencias precautorias. El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, fundada y motivadamente, ordenará la aplicación de las medidas que considere idóneas, necesarias o pertinentes para poder hacer cesar esa violencia familiar. Te las enumero rápidamente. Prohibir acercarse o comunicarse con la víctima o el ofendido. Te prohíbo que te acerques a determinada distancia y no puedes hacerlo. Limitación para asistir o acercarse al domicilio. Separación inmediata del domicilio, aunque sea el propietario, el esposo del domicilio y estén casados bajo régimen de separación de bienes o lo que sea, el Ministerio Público o el juez de control puede solicitar fundadamente la separación inmediata del domicilio. La entrega inmediata de objetos de uso personal o de documentos, por ejemplo, si necesitan viajar, si necesitan trasladarse, boletos de avión, certificados, cédulas profesionales, lo que sea. Prohibición de realizar conductas de intimidación. O sea, si tú la intimidas, si la estás molestando, la estás chantajeando, la estás amenazando y me lo haces saber, entonces se agrava esta situación. La vigilancia en el domicilio de la víctima, que se le llama Código Águila. O sea, le dan la obligación a la policía de que vaya y se reporte. La gente no sabe que los policías de turno tienen 3 turnos, porque trabajan de 24 por 48 horas. Entonces, ellos tienen la obligación de darle su teléfono de los 3 turnos para que puedas tú hablar a la policía más cercana, ni siquiera 911, y con esa orden de restricción, si encuentran a la víctima realizando en ese momento por tener flagrancia, lo pueden llevar detenido. Wow, eso sí, yo no lo sabía, ¿eh? Traslado de la víctima o ofendido a algún refugio cuando las cosas son muy tremendas, ¿no? Que ya están fuera de cauce, ya se rebasaron, pueden solicitar que los trasladen a un refugio temporal para evitar en un momento dado que sigan golpeando. Yo rápidamente en un caso en donde de repente vi a un niño en una casa de descanso que por ahí unos primos tienen en Alpuyeca, Morelos, un niño de 6 años estaba todo golpeado, y entonces le pregunté a la mamá qué le había pasado, y me dijo que su padre le pegaba porque cada vez que llegaba ebrio, porque dudaba de la paternidad del niño, que ella le había puesto el cuerno. Entonces, a cada vez que llegaba el padre, le golpeaba al niño. Entonces yo no me aguanté, nos fuimos al municipio, a la agencia del Ministerio Público, manifesté, presenté al niño, le hicieron algunas preguntas, la mamá no tenía un lugar donde vivir, tenía una situación muy precaria y los mandaron a un refugio temporal. Y el ingreso de la víctima o el ofendido, entre otras muchas que ya después les explicaré, porque estoy seguro que ya el tiempo nos comió. Sí, pero nos vamos a correr un poquito, ¿eh? Nos vamos a pasar de la hora porque el tema está muy interesante. Y de hecho tenemos aquí un comentario que me encanta de parte del equipo Serlín. Dice, cierto, el hombre cuando es el que da el dinero en la familia se cree con el derecho de hacer o deshacer en su entorno. Y yo también tengo mis cuentos macabros. Yo conozco una persona que estaba ganando muy bien por primera vez en su vida y no le quería dar el dinero a la esposa. Entonces le decía, no, pues es que no me llega suficiente. Y tampoco podía meterlo al banco porque pues ella se iba a dar cuenta cuando llegaran los estados. Entonces se le ocurrió esconder el dinero debajo del colchón. Y pues por bastante tiempo se salió con la suya, hasta que a la señora se le ocurrió que era hora de voltear el colchón. Y encontró todo. Y encontró todo, sí. Fíjate que en la siguiente sesión que tenga el privilegio, que tenga el honor de que me invites, podemos hablar del tema de la pensión alimenticia. Y cómo detectar no lo que ganan, sino lo que gastan, porque muchas veces las personas violentan económicamente a los sujetos pasivos, en este caso del delito, que normalmente son las mujeres y o los hijos, cerrándoles el suministro y diciendo, como hiciste esto, ahora no te dejo para el gasto, ya hazte como quieras. Ya está la mamá con 2, 3 niños, sin tener la despensa, sin tener ni leche en el refrigerador, y entonces dices,
¿y ahora qué vamos a comer? Y llega el muy campante, ¿no? A todo dar, después de trabajar, con sus tortas, y los pobres niños y la señora ahí pues, padeciendo Mirando hambre. nada más. Qué Y casos horrible. patéticos que si te los comentara pensaría que los estoy inventando, ¿no? O sea, muchas veces la realidad supera la ficción, pero he aquí las herramientas legales, no solamente para que conozcan cuando una persona incurre en la violencia familiar, sino también cuándo y cuáles son las medidas que pueden solicitar ante el Ministerio Público o ante el juez de control para que se hagan obedecer, so pena de que se agrave el delito y en ese momento solicitar la detención de la persona. Entonces, ya esas leyendas urbanas de que te voy a dejar en la calle y te voy a quitar a los hijos y vas a ver y me las vas a pagar, a ver, barrito, ya las cosas no son así. El problema es que no sabe la gente cómo operar este tipo de situaciones y enos aquí, a los abogados que sí podemos resolver un caso en particular, al saber hacia dónde dirigirte y qué necesitas. Tú me Exacto. dices cuando me calle porque puedo seguir hablando eternamente, ¿eh? Ahora sí ya estamos llegando al final, nos queda un minuto y el tema, bueno, está apasionante. Yo creo que sí, vamos a dejar abierta la puerta por si quieren que nos comenten al pie del programa o me escriban o te escriban a ti acerca de los temas que quieran, los temas que quieran tratar, pero propusiste uno que me pareció muy interesante. La pensión alimenticia, y después podemos hablar de los tipos de divorcio y cuándo conviene, los convenios de divorcio, disolución de vínculo matrimonial, la repartición de los bienes, y nos podemos ir, o sea, esto fue apenas una embarradita de lo que Sí, es esto, pero como tenemos muy poco tiempo, a mí lo que claro, me gusta es informarle a la gente para que la claro. gente te diga, oye, yo no sabía esto. Y recuerden, artículo 200 del Código Penal y 180, y 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Uno te dice qué es y el otro te dice cómo puedes solicitar las medidas de protección. No, maravilloso. Pues vamos a aprender mucho a lo largo de los diferentes programas porque tú ya tienes este segmento y nos vas a ayudar y nos vas a enseñar a todos. Muchísimas gracias. Al contrario, doctora, me da mucho gusto saludarlos.